La presión arterial alta o hipertensión se la conoce también como el asesino silencioso, ya que frecuentemente no se manifiesta con ningún síntoma concreto, pero sí que representa un riesgo importante de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Y no debemos olvidar que aproximadamente 1 de cada 3 personas adultas en los países occidentales tiene la tensión arterial alta. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué es la hipertensión o presión arterial alta y cómo sencillos cambios en tu estilo de vida pueden reducir significativamente la hipertensión y por lo tanto su riesgo, sin necesidad de llegar a tomar medicamentos. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y después de este mensaje importante, podemos empezar. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y hay 2 números involucrados en la medición. La presión sanguínea sistólica o máxima, que es el número superior y que representa la presión en los vasos sanguíneos cuando el corazón se contrae, y la presión arterial diastólica o mínima, que es el número inferior y que representa la presión en los vasos sanguíneos cuando tu corazón está en reposo. La presión arterial inferior a 120-80 milímetros de mercurio se considera normal. La presión arterial entre 130 y 80 milímetros de mercurio o más se considera alta. Si tus valores están encima de lo normal pero por debajo de 130-80, entras en la categoría de presión arterial elevada, lo que quiere decir que tienes riesgo de desarrollar presión arterial alta. Por eso, hoy os quiero explicar las 10 formas efectivas de reducir los niveles de presión arterial. 1. Aumenta la actividad y haz más ejercicio. En un estudio llevado a cabo en el año 2013, se tomó un grupo de voluntarios que participaron en ejercicios aeróbicos y que redujeron su presión arterial de media en un 3,9% la sistólica y en un 4,5% la diastólica, lo cual equipararía al ejercicio aeróbico al efecto de algunos medicamentos para la presión arterial. Y esto es así debido a que a medida que aumentas con el ejercicio habitual tu frecuencia cardíaca y respiratoria, con el tiempo tu corazón se fortalece y requiere menos esfuerzo para bombear la sangre, haciendo menos presión sobre las arterias, bajando la presión arterial. ¿Que cuánta actividad deberías hacer? Pues un informe del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda una actividad física de intensidad moderada a vigorosa en sesiones de 40 minutos, de 3 a 4 veces por semana. Pero tranquilo, no es necesario correr la maratón. Simplemente aumentar tu nivel de actividad puede ser tan simple como utilizar las escaleras en lugar del ascensor, caminar en lugar de ir en coche, bajarte del metro o autobús una parada antes y caminar el resto, dar un paseo en bicicleta o practicar algún deporte de equipo. Lo más importante es hacerlo con regularidad y al menos hacer esa actividad moderada, como puede ser caminar, media hora al día. Algo tan sencillo como caminar 10.000 pasos al día puede reducir la presión arterial. 2. Evitar el sobrepeso. Si tienes sobrepeso, perder incluso entre 3 y 6 kilos puede reducir la presión arterial y al mismo tiempo reducirás el riesgo de padecer otros problemas médicos. En un estudio se observó que las dietas para bajar de peso reducían la presión arterial en alrededor de 4,5 milímetros de mercurio la máxima o sistólica y 3,5 milímetros de mercurio la mínima o diastólica. 3. Dieta más saludable.
Numerosos estudios confirman que reducir drásticamente el consumo de azúcar y carbohidratos refinados ayuda a perder peso y disminuir la presión arterial. En un estudio llevado a cabo en 2010, se comparó una dieta baja en carbohidratos con una dieta baja en grasas. Las dos produjeron pérdida de peso, pero la dieta baja en carbohidratos fue mucho más efectiva para reducir la presión arterial. Por otra parte, es importante que sepáis que la mayor parte del exceso de sal en la dieta proviene de los alimentos procesados, como pueden ser el queso, los fiambres, las sopas preparadas, la pizza y un largo etcétera. Y también de la comida de los restaurantes y no del salero de casa. Los alimentos etiquetados como bajos en grasa suelen tener un alto contenido en sal y azúcar para compensar esa pérdida de grasa, ya que la grasa, es lo que le da sabor a la comida y te hace sentir saciado. Reducir, o mejor aún, eliminar los alimentos procesados te ayudará a comer menos sal, menos azúcar y menos carbohidratos refinados. 4. Consume más potasio y menos sodio. Aumentar la ingesta de potasio y reducir la sal también puede reducir la presión arterial. El potasio lleva a cabo dos papeles muy importantes. Por un lado, disminuye los efectos de la sal y por otro, alivia la tensión en los vasos sanguíneos. Sin embargo, las dietas ricas en potasio pueden ser perjudiciales para las personas con enfermedad renal. Así que deberás hablar con tu médico antes de aumentar tu ingesta de potasio. Es fácil aumentar la ingesta de potasio, ya que muchos alimentos son ricos en él. Si quieres saber cómo puedes aumentar tu ingesta de potasio, puedes ver este vídeo, donde lo explico en detalle. 5. Dejar de fumar. Fumar provoca un aumento inmediato de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y a largo plazo, las sustancias químicas del tabaco pueden aumentar la presión arterial, al dañar las paredes de los vasos sanguíneos, causar inflamación y estrechar las arterias. Si el vídeo te está pareciendo interesante y crees que le puede gustar a alguien más, pues atízale el dedito hacia arriba y deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. 6. Reduce el exceso de estrés. Encontrar la forma de reducir tu estrés es importante para la salud y para la presión arterial. Existen numerosas formas de aliviar el estrés. Busca la forma que te funcione a ti. Practica la respiración profunda. Sal a caminar. Lee un libro o mira una comedia en la televisión. La atención plena y la meditación se han utilizado y estudiado durante mucho tiempo como métodos para reducir el estrés, además del yoga, que comúnmente implica el control de la respiración, la postura y técnicas de meditación. Este último también puede ser eficaz para reducir el estrés y la presión arterial. 7. Toma menos alcohol. Es importante no beber alcohol en exceso, ya que puede elevar la presión arterial a razón de 1 milímetro de mercurio por cada 10 gramos de alcohol. Considera que 1/3 de cerveza ya contiene 14 gramos de alcohol. 8. Reduce la cafeína. La cafeína aumenta la presión arterial, pero el efecto es temporal y la duración varía de un individuo a otro. Si eres sensible a la cafeína, es posible que necesites reducir el consumo de café o tomarlo descafeinado. Un estudio puso de manifiesto que el efecto de la cafeína sobre el aumento de la presión arterial es mayor si tu presión arterial ya es alta. 9. Controla tu presión arterial. Controlar tu presión arterial es importante para saber en qué valores te encuentras habitualmente y así poder tomar medidas con antelación a que se produzca una situación de hipertensión. 10. Visita a tu médico. Esto es básico y muy bueno si el médico tiene tiempo suficiente para dedicarte y ve que tu predisposición a tomar medidas antes de tratar con medicamentos es buena. Mi experiencia es que el médico siempre intenta aplicar alguna o todas las medidas
que os he enumerado anteriormente para volver a la normalidad. Pero por norma general, los pacientes somos reacios a cambiar nuestro estilo de vida o recurrimos al autoengaño pensando que lo hacemos bien. Y el médico se ve en la necesidad de recetarnos algún medicamento antihipertensivo. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Padeces o has padecido hipertensión? ¿Te ha recomendado tu médico alguna de estas medidas para controlar la tensión? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un salero como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre ¿cuál es el mejor suplemento anti-envejecimiento? Que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva para verlo más tarde. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron César Loaiza, que nos cuenta su secreto para mantenerse joven y activo y que os recomiendo leer, pues es muy positivo y esa actitud también rejuvenece. Un fuerte abrazo y gracias por el comentario. Y José María Pérez Montero, que nos comenta lo bien que le va el coenzima Q10. Gracias por tu participación. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier problema médico que padezcas, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a que más gente vea este vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán. Y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cola de caballo, sus propiedades y beneficios.